Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Muy buenos días, el Señor te bendiga grandemente en este día. Es una gran bendición poder saludarte a través de nuestro devocional de Palabra Fiel. Como ya sabes, cada mañana de lunes a viernes te estamos compartiendo un devocional de la palabra de nuestro Dios, unos cuantos minutos vía WhatsApp, Facebook o también desde nuestro canal de YouTube, con la única intención de animar tu día, de fortalecer, de tener unos cuantos minutos escuchando o leyendo la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual para cada uno de nosotros. Nuestro devocional de Palabra Fiel está ubicado en Hechos 27:1. Cuando se empieza a perder la esperanza. Todos hemos pasado esos momentos, esas temporadas en nuestra vida, esas situaciones que provocan en nosotros un sentir de soledad, una sensación de que no vamos a poder y nuestra esperanza se empieza a perder. A veces parece ser que entre más y más avanzamos, más cosas en contra se nos vienen, tempestades, peligros, problemas, enfermedades. Mas sin embargo, nuestra esperanza debe mantenerse firme en aquel que prometió, en nuestro Dios. Esa es la razón por la cual compartimos este mensaje. Si usted es una persona que a través de la prueba, a través de la tempestad, a través de la dificultad que enfrenta en este momento, la desesperación, la enfermedad, cualquier situación que ha provocado en usted angustia, tristeza e impotencia, yo quiero decirle que cuando usted pone su esperanza en Dios, Dios hará su voluntad, Dios hará algo especial. Sin embargo, no siempre todo será tan fácil, pero Dios hará su obra de acuerdo a su voluntad. Su voluntad muchas veces es no, es espera o es sí. Algunas respuestas que Dios nos da en su voluntad. El apóstol Pablo, un siervo de Dios en la Biblia, encontramos a este apóstol Pablo, misionero, predicador del Evangelio de Jesucristo, hablando de la salvación a muchas personas. Es enviado a Roma en el libro de los Hechos, capítulo 27. Y dice la Biblia en el versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndose a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallamos allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia. Nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llama Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas.
Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euraclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arrimaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El apóstol Pablo está ahí junto con sus colaboradores, junto con sus consiervos, siendo llevados como presos, y están en esa nave, en ese barco, en el mar, y la navegación era peligrosa. Ya cuando en nuestra vida nuestra navegación se torna peligrosa y todo parece ser contrario, dice que los vientos eran contrarios y que eran acosados por una tempestad furiosa. Dice la palabra de Dios que siendo combatidos por una furiosa tempestad, el apóstol Pablo les decía, va a ser con perjuicio nuestra navegación, va a ser con perjuicio, o probablemente va a haber personas que vamos a morir. Y dice aquí la palabra de Dios, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en ese momento de desesperación, en ese momento donde todo parecía ser sin esperanza, donde todo parecía ser el final de sus vidas, de su navegación. El apóstol Pablo anima a la tripulación y les dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche, escucha bien, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hay muchas frases hermosas, muchas palabras que usa nuestro Dios en su escritura, en la Biblia, para enseñarnos. Qué interesante es cómo nosotros muchas de las veces nos encontramos así en nuestra vida, hermanos. Nos encontramos constantemente en situaciones adversas, situaciones de dificultad, tiempos peligrosos en nuestra navegación que puede representar el caminar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida, enfrentando dificultades en nuestra familia, con nuestros hijos, en el matrimonio, enfermedades, accidentes, situaciones
situaciones complicadas que se vienen de momento. ¿Cómo es que nosotros podemos salir victoriosos cuando esto se viene de repente, hermanos? Dice la palabra de Dios aquí el escritor, probablemente Lucas, hermanos, que había mucho tiempo ya transcurrido, la navegación era lenta, era peligrosa, y la tempestad tan grande, los vientos contrarios, que dice la palabra de Dios que pasaron muchos días sin ver el sol, sin ver las estrellas, por la tempestad. La tempestad se tornaba todo el día, constante, día y noche. No podían ver el sol. Por muchos días estaban desanimados, estaban desalentados, se sentían impotentes, como muchas de las veces tú y yo tal vez nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. O en este momento te sientes así, que la tempestad te abruma, te acapara, te rodea. Y qué interesante es saber, hermano, que Dios puede hacer la obra en nuestras peores situaciones en las cuales nos enfrentamos muchas de las veces. Así que Dios habla con el apóstol Pablo en ese momento. ¿Cómo es que le hará Dios con nosotros en este tiempo? Bueno, tú puedes orar a Dios, puedes platicar con Él, y Él te habla a través de su palabra, a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que Él usa para hablarnos. A veces alguien te la va a compartir, a veces alguien la va a leer para ti, a veces alguien te va a compartir un versículo, un texto, una pequeña porción de la escritura, algún versículo que te anime a tu devocional como el de esta mañana. ¿Cómo es que Dios te habla y te dice: no temas, tened buen ánimo? Y Pablo les decía a la tripulación: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy, de quien soy y a quien sirvo. El apóstol Pablo había tenido un tiempo de oración, había tenido un tiempo con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando todo se torna difícil y ya por muchos días la tempestad parece no irse, parece estar para siempre ahí? Y poco a poco nuestra esperanza, como dice aquí el escritor de Lucas, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Qué declaración, qué expresión tan triste. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero Dios había hablado con su siervo, el apóstol Pablo, como Dios puede hablar contigo, como tú puedes hablar con Dios donde te encuentres en medio de tu tempestad. Les dijo el apóstol Pablo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué hermoso es esa confianza, mirar en el apóstol Pablo, en alguien que platicó con Dios, en alguien que tuvo un encuentro con Dios, en alguien que pudo abrir su corazón a Dios. Se puede imaginar, amados hermanos, el corazón del apóstol Pablo en oración. ¿Por qué no abres tu corazón a Dios en oración? Fueron muchos días. Por supuesto, la tempestad muchas de las veces no se va a calmar en un solo día, con una sola oración. Fueron muchas noches, fueron muchos días sin ver el sol, sin ver las estrellas. Solamente veían tempestad, vientos, sin comer. Habían perdido muchas cosas de la nave. Pero Dios, hermanos, siempre fue fiel. Dios dice
El apóstol Pablo: esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios. Esta noche estuvo conmigo. Yo confío en que se va a hacer así como Él me ha dicho, porque esta noche ha estado conmigo y Dios ha prometido estar contigo. Cualquiera sea tu situación, Dios ha prometido. Es más, en este momento donde te encuentres, en tu peor temporada, en la situación que se ha tornado tan desgastante, tan difícil, en la prueba más dura de tu vida, Dios está contigo. Y tú puedes decir: ¿cómo que Dios está conmigo? ¿Y por qué permite esto? Dios tiene el control de la tempestad. No siempre Dios va a calmar la tempestad, pero muchas veces Dios va a calmarte a ti en medio de la tempestad. La tempestad dura el tiempo que Dios quiere que dure. La tempestad termina cuando Dios desea, cuando Dios quiere. En medio de nuestras tempestades, de nuestros naufragios, en medio de nuestra vida, nuestros tiempos difíciles, tenemos que seguir recordando que nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. No permitas que tu esperanza se vaya muriendo, se vaya apagando, se vaya desapareciendo. Permitas que se pierda esa esperanza que tienes en Dios, porque recuerda que nuestra esperanza es una esperanza viva, es una esperanza que realmente se mueve, que realmente tendremos resultado cuando confiamos en Él. El Señor sabe lo que está haciendo, Él sabe por lo que estás pasando, Él conoce tus lágrimas y tu corazón quebrantado. Pero recuerda que tal vez las cosas no siempre van a salir como tú deseas, sino como Dios desea. Es necesario que en estos tiempos tan difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, tiempos donde el valle de sombra de muerte constantemente se acerca a nosotros, nuestra esperanza está puesta en Dios. Anímate y no pierdas tu esperanza. Tu confianza sigue siendo puesta en el que todo lo puede. Que Dios te bendiga grandemente, y si puedes leer ese capítulo ahí en el libro de los Hechos, cómo Dios ayuda al apóstol Pablo, lo libra porque tiene un propósito. Mantén tu esperanza fervorosa, encendida en el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que tengas un excelente día. Estaremos orando unos por otros. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.